Juli. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se nos oye bien? Sí. Vamos a comenzar, vamos a remontar este ciclo de conferencias del seminario Los años previos a la ocupación francesa a través de los expedientes gubernativos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que tenemos aquí presente y a los que tenemos que agradecerles sobre todo la organización del mismo. Hemos trasladado, como saben, las conferencias del archivo por las tardes, en la sesión de tarde, comenzamos ahora, a la Facultad de Filosofía y Letras, que además vemos que hay bastante público, así que esperemos que les guste. Sabemos que es una hora bastante mala, así que esperemos que, y estoy convencido de que a lo largo de la siguiente conferencia van a despertarse los que estén todavía un poquito dormidos tras el almuerzo. Así que les voy a presentar a la ponente que tenemos ahora. Ella es Margarita Fernández González, doctora en Filología Hispánica, colega de nuestro área, del área de lengua española, y sus líneas de investigación se centran sobre todo en léxico andaluz, lexicografía, lexicología dialectal y además de otras como el léxico del patrimonio gaditano y del paisaje lingüístico, por lo que tanto este seminario como el tema elegido y la conferencia estoy seguro de que les va a resultar más que de un día de interés. Así que sin más dilación, tenemos también, creo, gente por streaming, así que saludamos a todos y comenzamos con la conferencia. Cuando quieras, Margarita. Bueno, pues muchas gracias, Julián, por la presentación y gracias a todos los asistentes, alumnos, compañeros, antiguos alumnos, mis profesores que están por aquí y, bueno, ¿no?, en especial a Santiago Saborido, el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde hemos realizado todas las investigaciones que han dado como resultado pues este seminario, que, bueno, ya vamos a ir empezando y, como digo, pues muy agradecida especialmente al Archivo Histórico Provincial porque, bueno, en primer lugar y teniendo también en cuenta la gran presencia de alumnos, que se nota que os interesa el tema y que os han obligado a venir, ese tipo de cosas, os agradezco también que estéis aquí a esta hora tan mala. Y bueno, también para contextualizaros un poco en la relación que ya se viene teniendo con el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y nuestro departamento. Ahí vemos que hace 8 años ahora, en 2015, se celebró el seminario de Historia y Lengua en el mismo archivo, donde, bueno, yo era, como sois vosotros ahora, yo era la alumna y aquí estaban los profes y autoridades en el mundo de la historia de la lengua española, ¿no?, como José Ramón Morala en cuanto al léxico y Juan Antonio Frago en cuanto a la caracterización de la lengua andaluza. Podemos decir que ese encuentro pues sembró una especie de precedente y asentó esas relaciones entre la institución y nuestra institución, ¿no? Tuvimos la suerte de que la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historia y de la Historia y de la Historiografía de la Lengua Española, la GILE, celebró aquí su 17 Congreso Internacional en el año 2017, aprovechando también el tricentenario de la Casa de Contratación, del traspaso de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. También pudimos contar con su colaboración, mostrándonos sus fondos, su manera de trabajar y sus preciosas instalaciones que todos deberéis conocer. Igualmente, siempre ha sido una institución abierta a colaborar también con el alumnado y era algo que os quería transmitir igualmente. Sabéis que en la facultad tenemos la Semana de las Letras, que es una semana que se dedica pues a la divulgación y a difundir el trabajo que se hace en la universidad. Y como digo, pues también tuvimos la suerte de poder organizar un seminario de la misma naturaleza en la que mezclamos o vemos cómo interfiere la historia, lo que todos entendemos por historia, la historia común, con la lengua española y los usos históricos de nuestra lengua. En ese sentido, y ya a título personal, yo tuve la suerte, y fue una suerte, de realizar mi tesis doctoral con documentación notarial depositada en este archivo. Entonces, pues bueno, quería aprovechar también para destacar el acompañamiento y el asesoramiento que desde el propio archivo me hicieron como doctoranda y que, bueno, que pudimos terminar y celebrar pues hace ahora un año que yo estaba sentada en esa silla defendiendo mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, cuando digo que tuve un asesoramiento, un acompañamiento, es verdad, porque yo me colaba con el protocolo en la oficina del director y le decía que pone aquí porque no tengo ni idea.
Entonces, bueno, como digo, para mí es un orgullo que después de estos 8 años, desde 2015, pasar a estar en este lado de la mesa y poder compartirlo, bueno, pues con mis alumnos ahora que están por ahí involucrados también, y bueno, pues con el director, como digo, mi directora de tesis y demás compañeros. Muy bien. ¿Qué nos ofrece la documentación de archivo como fuente para el estudio histórico de la lengua española y de sus variedades? Bueno, tenemos unas características generales que podemos esperar de toda esa documentación de archivo, donde se va a depositar mayoritariamente la documentación que emana de determinadas instituciones y administraciones públicas. En mi caso particular estudié pues la documentación notarial, que emana pues de la actividad de los notarios, que también es una institución pública porque son los encargados de en un estado dar fe. En ese sentido, esta documentación resulta muy valiosa para estudiar los usos lingüísticos en tiempos remotos porque nos ofrecen una serie de características, sobre todo referidas a la datación. Nos encontraremos una datación temporal y geográfica exactas. Es decir, si un documento está firmado en Medina el 23 de octubre de 1794, lo que se contiene en ese documento es verdad que estaba en Medina ese 23 de octubre de 1794. Igualmente, los usos lingüísticos, sobre todo los léxicos, se corresponden pues con la realidad de la lengua hablada del momento. En ese sentido, lo que esperamos, por tanto, de este tipo de documentación es objetividad. Es que sean documentos objetivos, con poca carga abstracta o con poca carga connotativa, ya que son, como digo, resultado de un ejercicio profesional. No son creaciones literarias ni creaciones artísticas. Vosotros, que la mayoría ya sois proyectos de filólogos o casi filólogos ya, sabéis que al final la lengua usada en literatura, aunque ha sido la gran fuente para el estudio de la historia de la lengua, se permite pues esas licencias poéticas, ¿no?, que podemos decir, o determinados usos que en realidad no se corresponden con la lengua hablada del momento estudiado. En ese sentido, la documentación de archivos se ha posicionado como una fuente de inestimable valor para los estudios de esta índole, tanto de la historia como la propia historiografía lingüística. Así, como digo, la diversa o todas las tipologías documentales que encontramos en estos archivos, en concreto en el nuestro, en el gaditano, lo que implica dentro del sistema comunicativo, de lo que es la comunicación, es la diferencia de los emisores y la implicación que estos emisores tienen en el mensaje. La mayoría de emisores de esta documentación custodiada en los archivos son emisores administrativos, que por tanto no tienen que transmitir ni sus ideas lingüísticas ni sus consideraciones, por ejemplo, léxicas. Para que me entendáis, si un notario tiene que hacer un testamento y el testador, no lo vamos a llamar muerto porque tampoco es plan de... El testador le dice a su brasero copa, ¿sabéis todo el sentido de copa como brasero? Si el testador dice copa, el notario está obligado a escribir en el inventario copa, no puede escribir brasero. Y por tanto corrobora esa aparición de la palabra copa en los testamentos notariales andaluces, corrobora el uso de copa como voz asociada al occidente andaluz. Probablemente en los diccionarios generales de la academia, pues esa acepción aparece con marca andaluza, pero nosotros lo podemos corroborar gracias a estos registros documentales, a estas fuentes documentales. Y ahí, a ese ámbito o a ese aspecto al que me refiero cuando hablo de que esta documentación nos ofrece una cercanía a la lengua real, a la lengua hablada. Y por tanto, pues encontraremos, entre otros aspectos, la presencia de dialectalismo o voces de adscripción regional. Si bien este corpus documental que hemos trabajado para esta conferencia en concreto, para este trabajo, nos ofrece unas características específicas. ¿Cuáles son? Aquí vamos a encontrar una doble posibilidad de emisor.
Por una parte, la Administración será propia emisora cuando haga una petición, como veremos más adelante, pero también nos vamos a encontrar con que la ciudadanía se dirige a la Administración. En ese sentido, el contenido vendrá marcado por el contexto histórico que veremos ahora, pero, como digo, podremos encontrar determinados usos que nos permitirán plantear una serie de hipótesis. Así, pues, ese contenido, entre otras cosas, pues habla de la situación bélica, de determinadas necesidades que vive la ciudad de Cádiz en la época estudiada. Habrá, por tanto, una presencia de diferentes campos semánticos, de diferentes usos léxicos, entre los que he elegido para este trabajo en concreto el léxico relacionado con el textil. Vale, ¿qué usos lingüísticos podemos encontrar en este tipo de documentación? Bueno, como sabréis, porque el mundo administrativo, el mundo jurídico, algo que saben mis alumnos bien porque lo hemos visto esta semana, filtra por norma general a la ciudadanía. Vosotros, para estar aquí, habéis tenido que rellenar una matrícula, ¿verdad? O habéis mandado un papelito diciendo, yo quiero estudiar filología, gracias, avisarme cuando empiecen las clases. Aquí se llenan unos formularios, se rellena una documentación que tiene unas fórmulas y unas formas establecidas. En ese sentido, esas formas y esas fórmulas establecidas son las que ofrecen oficialidad y rigor a la documentación estudiada. Son las que nos permiten corroborar que esa documentación se corresponde con unos referentes extralingüísticos reales. Así que podemos encontrar, pues, las fórmulas de cortesía para referirse a la Administración y a sus representantes, fórmulas de apertura y cierre de comunicados, por ejemplo, las fórmulas de cortesía. Todos aquí cuando escribimos, bueno, o deberíais, cuando escribimos un correo a un profesor, lo de reciba un cordial saludo, eso es, cuidado con no poner reciba un cordial saludo, ¿qué pasa cuando llevas tantos años escribiendo correos? Igualmente, las fórmulas de apertura y cierre de comunicados suelen conllevar esos elementos de formalidad, ¿no? La fecha, la firma, el lugar, todos hemos tenido que rellenar el en Cádiz a 24, que muchas veces vienen ya dados y ahora pone todavía 1900. Claro, aquí todavía hay que actualizarse. Y, por supuesto, también aparecen una serie de características morfosintácticas asociadas a lo que podemos considerar cada género discursivo o cada tradición discursiva, que es lo que ocurre, como digo, con la documentación notarial. Pensad que el cuerpo de notario es una figura que surge con los reyes católicos y que se conserva hasta hoy. Hay determinados usos morfosintácticos que todavía se conservan. Por eso hablamos no solo de género discursivo, hablamos de una tradición discursiva que viene de lejos y que no es negociable. Son una serie de formas que hay que respetar para que, como digo, el documento sea válido y sea oficial y formal. Pero más allá de estas características, que al final van a depender de cada tipología documental, por ejemplo, cuando enviáis un CAU, es a modo de acta, y tú expones algo y luego solicitas otra cosa. Una vez que pasamos de estos diferentes géneros discursivos, la pregunta investigadora que yo me hago es que ¿qué ocurre con el léxico en este tipo de documentación o en estas tipologías documentales, en estos corpus de auxiliares, ¿no?, de pequeño dominio que también se denominan? Pero bueno, antes vamos a contextualizar un poco la creación del corpus documental. Aquí está muy esquematizado porque no quería tampoco dar una clase de historia, además aquí están los compañeros para eso. En primer lugar, esta documentación surge en un momento previo, aunque parte de la documentación consultada ya se supone que es dentro de, incluso para lo que algunos historiadores consideran que ya había empezado pues la propia guerra, que todos conocemos porque todos hemos estudiado en bachillerato, aunque no nos acordemos. Vale, nos encontramos con un conflicto bélico típico. Bueno, sabéis que en el siglo XIX nos llevamos todo el siglo XIX dándonos palos, hablando feamente.
Entonces, bueno, en concreto, a principios del siglo XIX nos encontramos con un conflicto bélico entre nuestro país, España, y el país vecino, Francia. Nos encontramos con una ocupación francesa que, como sabéis, fue encabezada por el mismísimo Napoleón Bonaparte, que en cierto modo le dice al rey de España que lo deje pasar por aquí para ir a conquistar Portugal. Dice, déjame pasar, que yo voy a conquistar Portugal y listo. Pero bueno, supongo que los franceses, cuando entran en España y ven lo bien que estamos, lo bien que vivimos, pues deciden, bueno, sobre todo al ver, ¿no?, que hay una monarquía que no tiene una aplicación lo suficientemente fuerte, bueno, que está pegada, ¿no?, a ese antiguo régimen, con muchas carencias, y bueno, consideran que no es difícil al final pues conquistar un país como España, ¿no?, que había sido la primera potencia mundial unos años atrás, pero que bueno, poco a poco iba decayendo. En este sentido, el rey que más o menos conocemos es Fernando VII, aunque durante esta ocupación francesa será José Bonaparte, José I, conocido también en España como Pepe Botella, el que ostente el cargo de rey de España. Por eso hay una frase, ¿no?, muy ilustrativa, ¿no?, que dice que durante la ocupación francesa España fue Cádiz. España fue Cádiz porque el resto del territorio peninsular era Francia, no era España. También América, pero bueno, España fue Cádiz. Ahí he puesto algunos conceptos. Sabéis que en 1789 tiene lugar la Revolución Francesa. Esto sitúa a Francia en el centro del panorama internacional, en el centro del avance intelectual y racional que nos había ofrecido ya pues la Ilustración y todos los avances que ella trajo. Pero también es el momento de que empiecen a asentarse conceptos como el nacionalismo, la patria y en España pues la influencia también y la importancia de la religión católica, que además se ve en los documentos, ¿no? Cuando se despiden siempre se pide que Dios guarde y demás. En ese sentido, pues nos encontramos con un conflicto internacional. No solo somos los españoles contra los franceses. Esta mañana hemos visto cómo nosotros, los españoles, estábamos peleados con los ingleses. Esas peleas vienen de muy antiguo. Ya en 1596 destrozaron la ciudad por completo y bueno, ya luego volvieron a venir, se quedaron con Gibraltar y todo ese tipo de cosas. Entonces, como digo, es un conflicto internacional porque cuando Francia decide atacar España, los ingleses son conscientes de que, vamos a ver, entonces Francia, ¿qué va a ser? Va a ser un gigante, va a ser una superpotencia, no va a ser un país importante, va a ser una superpotencia. Entonces, ahí de repente hacemos las paces con los ingleses. Esta mañana hemos visto cómo afecta eso, por ejemplo, al comercio y al abastecimiento de alimentos gracias a la intervención de la profesora Guadalupe. Y bueno, como digo, es un momento en el que habrá varias milicias, varios grupos militares que además pertenecen a diferentes nacionalidades. Cada grupo militar es algo que todavía conservamos y que todavía sabemos. Todo el mundo tenemos un amigo militar, uno es de infantería, otro es de marina, otro es de infantería de marina, otro es de aviación. Yo no tengo ningún amigo piloto, pero bueno, a ver. Entonces, bueno, como digo, en este contexto y en la época es muy importante y es relevante identificar a cada grupo militar. ¿Y cómo se va a identificar a cada grupo militar? Se va a identificar con los uniformes que lleven. Y esta importancia de uniformar a la milicia pues queda recogida en esa documentación, ¿no? Ahí aparece el 21 de junio de 1808, siendo urgentísima la necesidad de vestir la tropa, que se halla la mayor parte de ella en la más completa desnudez, y no habiendo proporción en esta plaza para atender a tan interesante objeto, y con la brevedad que exige, ha acordado esta Suprema Junta que esta Comisión de Hacienda encargue a vuestra Excelencia cómo hace para sus oficios. Estamos hablando de Sevilla, y Sevilla es la que pide a Cádiz telas para uniformar a la milicia. Otro documento, un poco posterior, un mes y pico después,
dice, la construcción del vestuario para la tropa es de tanta urgencia que impedirá la detención del movimiento del ejército. O sea, si no podemos vestir a las milicias, a los militares, a los grupos militares, no podremos salir al campo de batalla a detener la ocupación francesa, ¿no? Y ahora ya va contando que lo que más se necesita son lienzos que ya no se encuentran en esta ciudad. Tenéis que pensar que los franceses van avanzando desde el norte y por eso finalmente esa Junta Provisional de Gobierno, esa Junta, termina refugiándose en Cádiz, porque somos una isla y porque ya somos la última esquina. El siguiente paso, si no fuera por el puente Suazo, el siguiente paso ya era el exilio a América, que el territorio español peninsular se lo quedaran los franceses y que España se convirtiese solo en América. Ese era el siguiente paso, pero bueno, se pudo evitar. ¿Y quién combatió en Cádiz? Bueno, pues hace 11 años, ahora, sabéis que conmemoramos el bicentenario de la Constitución de Cádiz, ¿no? ¿Por qué se crea la Constitución de Cádiz aquí? Pues porque los políticos van huyendo y como se terminan refugiando aquí, aquí es donde se establece esa junta y aquí es donde se convocan a esos diputados. Tuvimos la suerte, la universidad tuvo un papel muy relevante en esa conmemoración y justo aquí atrás, creo que por aquí, no estoy muy bien orientada, en la sala de juntas María José de la Pascua, que fue otra compañera que también trabajó muchísimo en la documentación de nuestro archivo, está representado, y es algo que todos podéis consultar, una lista con todos los regimientos que combatieron en Cádiz. Aquí podemos ver los distinguidos, que eran llamados guacamayos, los artilleros también distinguidos, los voluntarios, que era gente normal, que se apuntaba a filas para poder defender pues, ese país, esa patria y ese espíritu nacionalista, ¿no?, que se va conformando y que empieza a conformarse en este siglo XIX. Pero igualmente vemos artillería inglesa, voluntarios de la Isla de León, que también es el extranjero, como le digo a mi compañero. Bueno, también tenemos participación de grupos de Canarias, de Tenerife, tenemos gente de Guadix, y bueno, y ingleses, y aquí tenemos The Prince of Wales, ¿no?, que también se corresponde con Escocia. Se considera Cádiz, y también los grupos de extramuro, ¿no? San Fernando Canaria, Albuquerque, que no es el de Estados Unidos, que es el de aquí, ingleses y portugueses. Al final los portugueses también eran el objetivo de Napoleón, por tanto también se involucran aquí. Y bueno, tenemos la suerte de que hay expuesto en un panel a lo largo de toda la pared de la sala de juntas una representación de todos los vestuarios de estos grupos militares. Igualmente debéis saber que hay reproducciones en el Museo de las Cortes, que es el museo dedicado a las Cortes de Cádiz, al sitio de la ciudad de Cádiz, donde se encuentra la maqueta que hemos visto esta mañana en la presentación del director del archivo, y ahí hay representaciones, hay pequeños soldaditos con el traje de cada sección. Como vemos ahí, creo que hay 20 y algo, son bastantes. Entonces, imaginad que la necesidad de uniformarlos a todos conllevó una necesidad, o sea, no había harina, imagínate que hay tela. Entonces, bueno, ¿qué planteamos con este trabajo? ¿Cómo lo planteamos? Vale. Sabemos que existe esa necesidad en el contexto histórico en el que se genera la documentación. Hay la necesidad de uniformar a la tropa, entonces partimos de que deberá de haber un léxico específico a la indumentaria y al textil, al tejido. No obstante, la documentación de archivo, sabiendo que nos ofrecía determinados usos dialectales, a mí se me abre la posibilidad de plantear dos hipótesis opuestas. Que haya voces generales, porque esta documentación hay que enviarla de un sitio a otro bajo una necesidad y por tanto no podemos utilizar voces de palabras con sentido restringido o con forma restringida, pero por otra parte, ante la emisión, ante la ciudadanía como emisora de parte de esa documentación, quizás sí haya determinados usos asociados a la modalidad andaluza. Entonces, como digo, este nuevo corpus documental
a mí me desbarata y me hace plantearme pues estas dos hipótesis opuestas. Por tanto, ¿qué objetivos me planteo? Me planteo la localización de dichos usos léxicos y su estudio lexicográfico, es decir, hacer un rastreo por todas las obras lexicográficas, tanto modernas como históricas, para ver si esos usos o si esas voces están asociadas o no a la modalidad andaluza. ¿Qué metodología utilizaremos? En este campo de estudio normalmente se utilizará una metodología contrastiva, en la que tenemos que contrastar y comparar el contexto en el que aparece la palabra en el documento y los sentidos que nos proponen las obras lexicográficas, a ver si coincide una con la otra. Muy bien. ¿Más o menos bien, chicos? Sí, ¿no? Vale. ¿Qué documentos he consultado? Bueno, pues esta primera muestra ha sido una cata, una aproximación en la que he trabajado con 7 documentos, que los podemos diferenciar en dos grupos según el emisor, que es la característica principal que a mí me importa para saber qué me puedo esperar o qué no me puedo esperar. Hay 3 de estos 7 documentos, el 1, el 2 y el 6, serán documentos que se elaboran en la propia administración, en estas juntas de gobierno, y que tanto el emisor como el destinatario serán estas juntas de gobierno, ¿vale? Como ahí vemos, vamos a ver esta petición de textiles de una junta de gobierno a otra provincial, pero también un inventario de textiles disponibles que habrá en las reales fábricas. Como sabéis, en el siglo XVIII surge el concepto de real fábrica para el monopolio de la corona en determinados productos. En Cádiz tuvimos la suerte de tener la Real Fábrica de Tabacos de Cádiz, que supuso marcar una caracterización a gran parte de la población gaditana, ¿no? Que todavía hoy se identifica, bueno, pues con cigarreras, ¿no? Que tiene incluso su representación en la Semana Santa. Pues como digo, también había reales fábricas de tejido. Y luego encontramos 4 documentos que son de particulares hacia la administración. Y casualmente los 4 son escritos por mujeres. Tanto el 3 como el 7 son mujeres particulares que hacen un ofrecimiento. Una es la mujer del administrador general de Correos de Cádiz y la otra no aparecía quién era, pero sí que es verdad que en ese momento histórico, ¿no?, te llama la atención de que sea mujer, de que esté alfabetizada y que tenga tan clara, ¿no?, sus ganas de colaborar con la patria, ¿no?, para luchar, ¿no?, en esas guerras antinapoleónicas. Y haciendo una consulta tan rápida, relativamente rápida, pues al final es la esposa de un personaje bastante importante del momento, de Simón de Agreda, que, bueno, entre otras cosas, consiguió cambiar el reglamento portuario de la ciudad de Cádiz en 1793, se convirtió en el director de la hacienda de la ciudad de Cádiz. Es decir, esta señora hace una donación real de lo que tiene porque sabe la gravedad del asunto, porque su marido está involucrado en el asunto. Entonces ella es consciente de las necesidades reales que tienen las tropas y que tiene el ejército español para luchar contra el invasor inglés. Por otra parte, nos encontraremos la donación de una madre priora, de una monja, en la que ofrece pues las hilas, ¿no?, que son unos trozos de lienzo deshecho que se usaban como vendaje, que han hecho sus propias hermanas con sus propias manos, nos dice en la documentación. Y el documento 4, que es muy curioso, que es la revisión, que es la petición de una mujer de revisar una sentencia del Tribunal de Represalia, porque su esposo era francés y además tenía una tienda de textiles. Entonces, bueno, en el documento cuenta cómo van a su casa y ven que tienen más género, ¿no?, esa palabra género que hace referencia pues al común de la mercancía y que todavía utilizamos, y ella lo que pide es como que se revise esa sentencia del Tribunal de Represalias. Muy bien.
¿Y qué tipo de léxico nos vamos a encontrar en esta documentación? Bueno, en menor medida nos vamos a encontrar un léxico referido con la salud. Y nos encontramos las hilas, como digo, también escritas con Y, los vendajes y los cabezales. Tanto hila como vendaje son palabras que se conservan en la actualidad, ¿no? Como digo, hila son las hebras sacadas de un trozo de lienzo empleada para curar llagas y heridas. Es más, el propio diccionario de la lengua española indica que su uso es en plural. Y, bueno, vendaje, que es el conjunto, ¿no? Una ligadura con vendas que se hacen con tiras de lienzo y se adaptan a cualquier parte del cuerpo. Se supone que el vendaje es con tela y la propia academia recoge la forma vendaje de yeso para cuando nos escayolan, ¿no? Que ya es otro verbo más moderno aún. Finalmente, el término cabezal, los cabezales que personalmente yo no conocía este uso y es porque es un uso histórico. En el siglo XVIII aparece ya en Autoridades, que es el primer diccionario que publica la Real Academia, y nos indica que es trozos de lienzo pequeños que aglutinados dan lugar a una especie de gasa que se usaba para evitar las sangrías, es decir, que se usaba para taponar las heridas. Por eso he puesto esta imagen, ¿no?, que la he cogido hoy de Google, que no es del momento, que es cuando con la gasita nos tapamos la herida y luego vendamos encima para asegurarnos, como digo, esa herida. Son elementos muy comunes en la documentación. Todo el mundo es consciente de que hay que donar lienzos para poder hacer los vendajes, porque son necesarios para curar las heridas en el campo de batalla. Igualmente nos encontraremos otro tipo de léxico, que es el de las medidas de capacidad. Nos encontramos las varas, que era una medida de longitud usada durante todo el siglo XVIII y el XIX, y nos encontramos las arrobas como medida de peso. Y ahí pongo que hay una diferencia con las zonas rurales, porque en la documentación, por ejemplo, de Medina Sidonia, toda la segunda centuria del siglo XVIII, no aparece el sentido de arroba como medida de peso, aparece como medida de líquidos. Y esto es porque en entornos rurales o en entornos donde hay una economía del sector primario, para que me entendáis, las medidas se hacen con instrumentos específicos de las labores del campo, como por ejemplo la fanega. En ese sentido, pues hay una diferencia interesante entre el léxico usado en Cádiz capital, que en aquel momento no era capital todavía, sino como ciudad abierta, portuaria, frente a Medina Sidonia, que está tan cerca, pero que tenía pues una cultura y al final unos usos lingüísticos completamente diferentes. Ahora sí, nos encontramos varias voces referidas a tejido. En cuanto a sustantivos, en el aspecto nominal, nos encontraremos la voz paño, que tiene los dos sentidos. Tiene el sentido de la tela de lana muy tupida y de pelo corto, pero también el pedazo de tela de esas características. Y nos lo vamos a encontrar con los dos sentidos en nuestra documentación. Por eso he indicado 1 y 2, porque aparece tanto como materia prima como manufactura. Otra voz muy típica de la época es estameña, que también es un tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de estambre. También es una voz que se recoge todavía en el Dele. Dice varas de estabeña, sempiterna, sargas y duranillos. La sempiterna es una tela de lana vasta y muy tupida que se usaba para vestidos, sobre todo de gente pobre. No obstante, la primera vez que la Academia recoge el término es en 1822, 14 años después de la localización en esta documentación.
Como digo, dice que la Academia ya dice en 1822 que normalmente era usado por mujeres. No obstante, el Diccionario de Oficios de Terreros y Pando sí la incluye en su publicación y hace referencia al Diccionario Bilingüe de Sobrinos, que la traducirá como sarg o sarga, que es otro tipo. Bueno, que también tenemos aquí sarga, que de nuevo es otro tejido. La forma duranillos me ha dado un dolor de cabeza, no solo aquí, sino también en mi tesis. Durancillo. Ahí está mi directora, que ya es compañera, pero sigue siendo directora. Esta forma me da un dolor de cabeza, a mí, a ella, a la pobre, en la tesis, porque la forma durai, yo encontré en la documentación de Medina durai. Durai no aparecía en ninguna parte, no estaban los diccionarios generales, no estaban los diccionarios históricos, no estaban los diccionarios de la modalidad andaluza, no estaban los diccionarios canarios, no estaban los diccionarios americanos, no estaba en ninguna parte. El día de la defensa de tesis, el día que estaba yo ahí sentada, una de las miembros del tribunal, la catedrática María Teresa García Godoy de la Universidad de Granada, me dice que es que durai es una españolización de la palabra durois, en francés durois, que se suponía que era una tela de seda, ¿no? Lo tengo por aquí. Un tipo de lana fina, perdón, que se recoge en el Diccionario Histórico de Oxford y que se refería a las telas nobles que usaba el rey de Francia. La forma durai, por tanto, es una españolización, ¿no?, lo que nos gusta a los españoles hacer, del término francés, y podemos decir que la datación que se hace de esta forma, gracias a la documentación depositada en el Archivo Histórico Provincial, es la primera datación de este neologismo, ¿no? Entonces lo podemos decir pues muy orgulloso. Igualmente, la forma durancillo aparece registrada en Huelva en el siglo XVIII. Hay alguna muestra. En realidad se referirá a trozos de tela de estas características, ¿no?, de esta lana fina, pero que, aunque como digo, esto es un primer paso de la investigación, habrá que hacer una revisión a ver si en esta forma derivada tiene más atestiguación y la podemos asociar al ámbito andaluz, aunque sí, lo que podemos confirmar ahora es que tiene un uso restringido, ya que no aparece en los diccionarios generales. Otro tipo de material que aparece es el lienzo, que es el más común. El lienzo es una tela que se fabrica pues, generalmente o de lino, de cáñamo o de algodón. Es la tela básica de la que se va a articular pues, las vestiduras más generales, y como hemos visto también se van a elaborar los vendajes que se utilizaban en el campo de batalla. Los lienzos vienen en sintagmas acompañados de varias especificaciones, ¿no? Aparece la tolita, de la que no tenemos referencias, habrá que seguir investigando. Aparece la crehuela. Crehuela igual no aparece en ningún diccionario. La crehuela, además aparece sin la diéresis, ¿no?, de los dos, de la U. Crehuela, bueno, la RAE reconoce crehuela con H, pero claro, es que si yo lo digo con H o con G, lo digo igual. En efecto, aquí en esta palabra se ha escrito como suena, pues con el mismo proceso o el mismo fenómeno que ocurre cuando decimos huevo. Nadie dice huevo perfecto, es el mismo fenómeno, ¿no? Tengo que agradecer aquí el asesoramiento del profesor Silvestre Llama, cuando al final me explica, ¿no?, que claro, que ese diptongo hace que como la U se pronuncia cerca de la G, pues haya esa asimilación, que también podemos considerar incluso un relajamiento de la pronunciación, que no tiene por qué forzosamente asociarse al ámbito andaluz, pero que sí denota o que sí es verdad que el andaluz se caracteriza pues por esa relajación. Vale, voy.
Continuamos. El lienzo también puede ser de romanos. La caracterización romano tampoco la he podido localizar de momento. Lo que sí ofrece la Real Academia es el concepto de camisa romana, que es un tipo de roquete. La voz roquete, en este caso, es un catalanismo, es una voz occitana probablemente, que se refiere a una especie de sobrepelliz. O sea, como veis, este trabajo es ir buscando a ver qué significa cada palabra que te ofrecen, ¿no? Es decir, una camisa romana es como un roquete y un roquete es como un sobrepelliz, que es una vestidura blanca de lienzo fino con mangas perdidas, que se usaba sobre la sotana desde los hombros a la cintura. No obstante, se dice que el roquete, esta camisa romana, tenía las mangas cortas. ¿Qué podemos intuir de este uso? Podemos intuir que cuando habla de lienzo romano se refiere a un lienzo fino y probablemente blanco, igual que el material que compone, ¿no? Igual que la caracterización de la camisa romana. También tenemos las lilailas, que también es una caracterización, la tengo por aquí, que es una tela fina de lana o seda. Luego tenemos la acepción de casero, de lienzo casero, que probablemente se refiere a un lienzo rústico o apenas manufacturado. Y finalmente el lienzo crudo, que aquí no se refiere al color, se hace un símil con el cuero y se refiere a cuando esta tela todavía no está curada, que es lo que se tiene que hacer con el cuero. Cuando esta tela todavía está, como para que me entendáis, en un primer estadio, en una primera base. Entonces también piden ese cuero en crudo. En este caso, no, como digo, no se refiere al color. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos vicuña, que vicuña es un camélido del Perú. Es, para que me entendáis, un primo de los camellos, de la llama, algo así. Se supone que esta lana estaba en las reales fábricas que estaban en Madrid. No obstante, en documentación del siglo XVIII, pero del Archivo Municipal de Puerto Real, en el testamento de Andrés de Regio, aparece, que fue un marino bastante importante, aparece que tenía en su jardín una vicuña. O sea que tendría que ser graciosa. Creo que se parece mucho a la alpaca, a esto que va dando saltitos así, que se ve por internet. Entonces, bueno, probablemente la criásemos aquí porque su lana, igual que la piel de camello, tenemos que recordar que son especies primas, es muy buena e impermeable. Entonces es normal que durante el siglo XVIII también se usara el camellón, ¿no? Como la tela que simulaba la del camello, porque era el impermeable de la época. La lencería, entendida como las ropas, las vestiduras interiores, las vestiduras de abajo, no como lo entiende Victoria's Secret en la actualidad. El bramante, que es un tipo de hilo también. La crea, que es otro material, ¿no? Un lienzo entre fino que se usaba mucho para sábanas, camisas, forros, que era un material bastante asequible. Y en este sentido nos aparece algo muy interesante, que como digo, hay que seguir investigando, el lienzo de coleta. Cuando he revisado la acepción de coleta, me dice que es crigüela. Pero si a mí me aparece en el contexto de la clase de coleta, de crigüela, significa que tenía que haber una diferenciación semántica, porque si no, para ahorrar tinta, papel y tiempo, solo utilizarían una de las dos acepciones. Por tanto, aquí nos podemos atrever, no sabemos si es un andalucismo, porque es verdad que en el tesoro léxico de las hablas andaluzas no se registra la forma, pero lo que sí podemos decir es que aquí tendría que haber un uso forzosamente restrictivo de la semántica de crigüela o de coleta, de una de las dos. Vale. En cuanto a la adjetivación, si esos fueron los sustantivos, los nombres más comunes de tejido, la caracterización, ¿cómo se hacía? La mayoría se hace por colores, ¿vale? Encontramos colores básicos, el blanco, rosa, el negro, pero encontramos voces un poquito más curiosas, ¿no? Por ejemplo, el azul sajón y el azul turquí. El azul turquí es un azul intenso, que también tengo que dar las gracias al compañero de la Universidad de León, Alejandro Junquera, por su aportación, que él tiene un estudio de los colores precisamente.
El azul sajón lo he recuperado porque la acepción sajón no se recoge el azul de Sajonia o incluso el azul de Prusia, ¿no? Es una sustancia de color azul oscuro que se usó mucho en planos. Fue descubierto accidentalmente a principios del siglo XVIII y bueno, aunque nosotros no lo conservemos en las leyes de Perú, se conserva que para la vestidura de los militares, dice óvalo con nacientes sobre la parte de 2, campo dice por detrás en color oro mate, campo con los colores de la bandera de Artigas, esmaltado en azul sajón la franja superior e inferior en blanco. Se conserva todavía en documentación legal administrativa la forma del azul sajón. En cambio de verde sajón no tenemos rastros lexicográficos. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente fuera por asimilación y fuera un verde oscuro, igual que el azul sajón es un azul oscuro. El color imperial al principio se refería, la denominación imperial se refería en el siglo XV a una tela estampada, aunque en el siglo XVIII ya aparece como un tipo de tela con un azul pero brillante. En ese sentido hay una nominalización porque el adjetivo imperial se convierte en un nombre en el siglo XVIII y que por estos datos pues sí que podemos asociar su uso al ámbito occidental andaluz. Otro color es el ante, que es como la piel de ante, ¿no? Un marrón claro, igual que el color pajizo. Aparece el color, que en la época se refería al color carne y ya luego en los últimos años se utiliza para diferenciar aquello que no es ni blanco, ni negro, ni gris, pero en aquella época se refería al color carne. Finalmente no hemos encontrado el color rojo, por eso lo presento tachado, pero sí hemos encontrado colores de la gama de rojos, como el encarnado, que nos puede sonar a color carne, pero que en el momento de la creación documental era rojo, el color grana, que es un rojo, pero que ya tiene un toque violáceo porque es el magenta, que ya tiene azul, el carmesí, igual, ¿no? También un color rojo, y el púrpura, que son, pues al final, o sea, el rojo no aparece, pero sabemos que los oficiales, ¿no? Como hemos visto en las imágenes de antes, el color rojo o los tonos de rojo estaba presente en los uniformes militares. Por tanto, aquí tenemos toda esa gama de colores rojizos y violáceos. Y, bueno, bien de tiempo. Como conclusión, como hemos visto, pues sobre los objetivos propuestos, podemos concluir que hemos identificado finalmente voces que en su mayoría se correspondían con el español común. No obstante, en esta primera fase de trabajo sí que hemos identificado determinados usos restrictivos que tendremos que seguir investigando y consultando corpus textuales y otra documental, y ampliar, por supuesto, el corpus documental, que queda muchísimo corpus, para confirmar si estos usos restrictivos se pueden asociar o no a la modalidad andaluza o son usos puntuales. Igualmente, como digo, pues esa conclusión de la necesidad de ampliación. No obstante, pues tenía que concluir también sobre la relevancia de este tipo de documentación, ¿no? Para nuestros estudios, cómo surgen y se convierte la documentación en nuevas fuentes para nuevas perspectivas de estudio, documentación que ya ha sido trabajada por otros investigadores con otras perspectivas que podemos utilizar nosotros con nuevas miras. Ver cómo en una muestra tan pequeña de apenas 7 documentos hemos encontrado usos léxicos restrictivos, hemos encontrado voces que no se encuentran en ningún diccionario, hemos encontrado palabras generales, hemos encontrado una gama de colores espectacular. Cómo en un corpus textual tan pequeño hemos encontrado todas estas cosas, imaginaos, ¿no? Qué podemos encontrar en grandes series documentales y en los grandes fondos documentales. Y bueno, pues al final, pues lo que vengo diciendo desde hace bastantes años,
cómo esta documentación puede ser de vital relevancia para la historia de la lengua y para establecer los usos lingüísticos reales en tiempos remotos, en este caso, pues, como final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Así que, bueno, por aquí es todo por mi parte y muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, pues a continuación, muchísimas gracias, Margarita, por tan interesante conferencia. Tenemos que abrir un turno de preguntas. Se ha ajustado bastante bien al tiempo, que me da un poco de miedo. Tenemos 5 minutitos más antes de contar lo que vamos a hacer a continuación. ¿Hay alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿Quieren sugerir cualquier cosa? ¿Le ha quedado algo? ¿Que tengan alguna cuestión por resolver? Ya están más despiertos que a las 4 de la tarde. Bueno, porque alguno da una cabezada. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, alguna sugerencia? Si no es así, yo voy a hacer una pequeña... Porque a mí sí que me interesa mucho el tema, ya que estoy tan cerca. Sabía. Me interesa hacerle una cuestión, dado que el corpus o la muestra, Margarita, es de 7 documentos, ¿no? He dicho que todavía es muy corta, igual no se puede todavía concluir. Pero abriendo esta doble hipótesis en la que hablaban, ¿no?, de que podrían ser usos dialectales o usos generales, aunque todavía quede mucho por testimoniar, ¿tienes alguna dirección? ¿Piensas que se van a encontrar, dado que el receptor, ¿no?, de estos textos no se sabía todavía muy... que van a ser usos más dialectales de Cádiz o andalucismos o no? ¿Qué piensas que vamos a encontrar? Bueno, por lo que veo, yo creo que lo que va a predominar va a ser el uso de léxico general, que pertenezca al español general. Lo que sí que es verdad que al final nos encontramos con un ámbito que se acerca a la realidad del hablante y probablemente hay algunas muestras, pero más residuales, de usos dialectales, ¿no? Como puede ser la caracterización de algún color o incluso un uso que destaque más por la fonética que por la propia semántica, ¿no? Que es lo que pasa con la forma creuela, que en lugar de aparecer con la H, aparece ya escrita directamente con la G. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que al ser una documentación, como digo, hecha en un momento de urgencia y en la que se tiene que asegurar el entendimiento por parte del receptor, y al final son voces que más o menos todo el mundo usa, pues yo creo que va a predominar la presencia del léxico general, pero bueno, hay que seguir, como digo, ampliando corpus a ver qué encontramos. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere comentar alguna cuestión? Tenéis ganas de café, me parece. Bueno, pues comentamos lo que vamos a hacer a continuación. Cerramos con esto la sesión de la tarde y la sesión de hoy de conferencias. Hasta mañana por la mañana. Lo tienen todo en el programa. En media hora, ahora tienen tiempo para el café. En media horita vamos a hacer una visita guiada. También la hago yo. Sí, así que a quien interese seguir escuchando. Sí, vamos a dar un paseíto por Cádiz de una horita y algo, porque tampoco el tiempo está muy bueno, y vamos a ver pues algunos sitios constitucionales, algunos sitios donde hay fondos documentales y bueno, cositas en la calle. Nos ¿Vale? han traído paraguas, pero en cualquier caso ahí estaremos. Gracias a todos.